menos para 2020 yo pues decidí, gracias a unos recursos que iba a tener pues, mensualmente por una beca que me gané para hacer mi doctorado, invertir parte de esos recursos en un proyecto de vivienda y decidí pues hacer la inversión en un proyecto a las afueras de la ciudad. El proyecto inicialmente estaba más o menos por alrededor de casi 280 millones de pesos. Un apartamento, bueno, era un proyecto muy grande que pues iba a ser como mi primera vivienda y todo pintaba muy bien. De hecho, pues una de las decisiones por las cuales se decidió invertir en ese proyecto era porque era una constructora de alta confianza. Y pues en realidad yo fui haciendo mis aportes mensuales como para aproximadamente 28 o 30 meses. Ya llegaba más o menos la fecha en la que en teoría ya debía hacer como las entregas. Obviamente uno puede saber que pueden existir algunas demoras, pero alguien conocido que ya vivía en una de las etapas de ese proyecto me escribió un día y me dice, ¿sabes si pasa algo con el proyecto, que veo que no han vuelto a subir los buses con las personas de la construcción? Y ahí fue como el primer momento en el que yo, pues como que ¿qué habrá pasado? Y empecé pues a hacer mis averiguaciones, pero más o menos ahí fue como en el momento en que me di cuenta que algo no estaba funcionando bien. Sí, yo ya obviamente me tuve todas las alarmas, escribí y no me respondían, todo era una dilación. De hecho ya había completado todo el pago de la cuota inicial. De hecho creo que fui hasta un poco presionado para pagarla, cuando incluso ya aparentemente la obra había parado. Pero bueno, el pago total de la cuota inicial se hizo y yo empecé a escribir, y ellos solo que lo que me decían era que yo debía suministrarles como la carta de aprobado del crédito, pero no me daban respuesta sobre si la obra estaba parada o no. Ya hasta más o menos febrero del siguiente año, eso es más o menos febrero del 2024, ya nos contactan aceptando que el proyecto tenía problemas, que estaba parado en efecto, eh, y que necesitaban reunirse con todos los pues, beneficiarios de área, para contar la situación como de lo que pasaba con el apartamento. Y ahí ya, la verdad, yo sí empecé a ver la cosa bastante complicada, compleja, e incluso pensar en que esos recursos estaban en riesgo. Eso fue lo primero que se vino a la mente. Ya cuando llegamos a la reunión con ellos, salí pensando en que estaban más en riesgo. De hecho, en ese momento fue que afortunadamente con otro beneficiario que estaba en el mismo problema, conocí al doctor John y a Dumedo Abogados. Pues la verdad, yo ya inmediatamente conocí al doctor John, empecé a seguirlo en redes y vi no solo pues su trayectoria, sino también la calidad de procesos que él estaba llevando, y que evidentemente era experto en resolver este tipo de problemas con bienes inmobiliarios. Y bueno, y que además fue muy diligente inicialmente para reunirse con nosotros y contarnos cómo era la situación real que nosotros teníamos, y que probablemente todo podía estar a nuestro favor porque nosotros no habíamos incumplido ninguna de las cosas pactadas. Entonces inmediatamente yo me reuní con el doctor John, yo confié ciegamente en él, y porque esa persona que me lo recomendó también ya había iniciado el proceso con él. Pero evidentemente todo el trabajo que hace también el doctor John en redes es muy importante, y lo hace a uno pues como poder llegar a él con mayor confianza. Lo mejor de todo es que siempre fue el mismo doctor John el que me ayudó como a salir de todas las dudas en las reuniones que tuvimos, y lo primero que me hizo entender es que nosotros teníamos todo en orden como para poder empezar y realizar un proceso legal frente a falta de respuesta de esa constructora, porque evidentemente eh, eran ellos los que tenían un problema para continuar con el proyecto, y además que en el camino, en ese momento, en esa reunión, lo que querían era cambiar las condiciones, ¿cierto? Cambiar las condiciones iniciales, y eso fue lo que evidentemente el doctor John me explicó que no debía hacer, que no debía suceder, porque habíamos adquirido un producto que ya tenía unas condiciones pactadas y que no se podía cambiar ese pacto en el camino por cualquier circunstancia. Entonces fue lo primero que él me explicó, y ya pues como cómo sería el proceso, que podría ser un proceso largo o no, pero que era una vía en la que podíamos probablemente asumir el proceso y pues poder recuperar esos recursos que en ese momento pues técnicamente estaban perdidos. Entre las acciones que tomó Dumet fue primero intentar contactar directamente a la constructora, a la fiduciaria,
para mirar si existía una reclamación directa de los recursos, porque sabíamos que existía, que no habíamos incumplido con ningún, y ya digamos después del análisis ya sabía que no habíamos incumplido con nada. Luego esa reclamación directa no surtió ningún efecto, tanto a la fiducia como a la constructora, y luego de eso ya se entabló una demanda ante la Superintendencia Financiera en la que se reclamaba a la fiducia pues el incumplimiento de ese contrato que habíamos tenido desde hacía unos años. Se regularon varias cosas. Una de ellas es que incluso antes de las audiencias o de la audiencia inicial a través de la Superintendencia Financiera, ellos nos contactan para hacer más o menos dos conciliaciones extra antes de la fecha de la audiencia, en las cuales no se llegó a ningún acuerdo, y que finalmente en el día de la primera audiencia sí pudimos llegar a un acuerdo de conciliación con las partes, pues con la fiduciaria para la devolución del dinero, digamos, con lo que se requería o con algunas de las pretensiones que teníamos, y era obviamente pues que se devolviera el dinero, pero no el dinero únicamente que yo había invertido, sino algo de la valorización que ese dinero tenía, que los abogados denominan una indexación del dinero. Y eso fue ese fue el acuerdo que se logró llegar con la fiduciaria. Definitivamente lo primero que deben hacer, que aunque a mí me costó un poco en ese momento porque eran tiempos bastante difíciles, incluso de asumir el problema o coger el problema por donde debía ser, lo primero es buscar una asesoría, y pues claramente al doctor John Morales y a Dumet, pues no solo por su experiencia, sino por lo que yo ya viví, recomiendo que puedan hacer un acercamiento para tener una asesoría. Eso es lo más crítico, porque claramente uno solo no puede hacerlo. Y lo segundo, pues saber que en todo el momento, en todas las fases del proceso, yo sentía acompañamiento no solo incluso del doctor John, sino de todo su equipo, pendiente de cómo era el proceso, en qué fases, cada momento. Yo estaba informado cuando se asignaron las audiencias, cuando hubo conciliaciones, cuando se hicieron reclamaciones directas. O sea, yo estuve informado de cada momento del proceso, y eso es muy bueno porque eso va generando algo de tranquilidad, porque pues se sabe que esos procesos no son rápidos, algunos pueden ser muy lentos, y pues al final llegamos al punto de que pudimos recuperar el dinero, y hoy estoy justo en el proceso de adquisición de una nueva vivienda, que de hecho está bastante adelantada y para la cual también espero tener el acompañamiento del doctor John y el equipo de Dumet.